En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Estamos estos días meditando lo que son los misterios de la vida de Cristo. Y, vimos el anuncio de los profetas, vimos la infancia, la vida oculta, el bautismo, las tentaciones, y ahora me gustaría compartir con vosotros en estas enseñanzas, que no sé si son catequesis, si son meditaciones, cada uno que las tome como quiera. Es decir, yo creo que esta es la 19 y todavía nos pondría ahí una definición de lo que es, ¿no? Pero, bien, en los misterios de la vida de Cristo, sin duda ninguna, está uno de los misterios es cuando Jesucristo ya se pone en marcha, se da a conocer, y en definitiva, la razón de ser de la vida de Cristo es instaurar un nuevo orden de cosas, hacer que las cosas que estaban mal estén bien. Para eso ha venido a la tierra, para vencer a la muerte, para vencer al pecado, y todo eso se resume, toda esa misión de Cristo se resume en el reino de los cielos o el reino de Dios. Da igual decir una cosa que otra, porque en definitiva es esa intervención de Dios en la vida del hombre, al cual le dejamos intervenir, para que Él, interviniendo, haga que todo esté en su sitio y haga que todo esté bien. Claro, Jesucristo no solo viene a anunciar el reino, sino que viene a, repito, hacer que comience el reino, a instaurar un reino nuevo, un reino de justicia, de paz, de libertad, un reino de plenitud. Y por eso, fijaos, cuando Jesucristo termina las tentaciones, Él, empieza su ministerio, es decir, su recorrer las aldeas de Galilea, de todo Israel, en definitiva, ¿no? Anunciando lo siguiente: convertíos y creed en el Evangelio, porque se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de los cielos. Claro, en ese sentido podríamos empezar preguntándonos qué significa o qué es un reino. Mirad, hay muchos modos de gobernar. Un reino es un modo de gobierno, como ha habido muchos a lo largo de la historia. Desde la antigüedad ha habido emperadores, ha habido reyes. En la antigua Grecia había una democracia, estaba la Roma de los cónsules, estaba también todos estos caudillos, dictadores. Ha habido como muchos modos de gobernar. Uno de ellos, digamos, el más reiterado, el más repetido, que en cada país ha tenido una fórmula, es el rey. El rey o el emperador, como se le quiera llamar. El rey. ¿Qué significa el rey? El rey es aquel que en nombre de todo el pueblo asume las decisiones que van a marcar o van a regir la vida de cada uno de sus súbditos, y ese rey efectivamente, de algún modo lidera, ese rey defiende, ese rey saca adelante para que la ciudadanía esté bien y esté a gusto. Un rey que se sirve del pueblo es un déspota. Un rey que sirve al pueblo es verdaderamente aquel que cumple bien su misión, como todo gobernante. Ahora, fijaos, yo creo que a lo largo de la historia, creo que se es rey por tres motivos. El primero es el dinástico. Se es rey por derecho. Porque soy hijo del rey, o este rey ha muerto sin hijos, pero su sobrino más directo es este. Bien, en definitiva, heredas por dinastía, por derecho establecido, heredas un reino. El segundo es, los reyes son por conquista. En el sentido que tú eres un guerrero, tú vas a conquistar la tierra de unos enemigos que te van a atacar, vences al enemigo y ese terreno donde estaba el enemigo forma parte de tu reino, tú reinas ahí, eres el rey porque has conquistado ese territorio. Y esto es un clásico en la historia de la humanidad, siempre ha sucedido así, que muchos reyes lo son porque han conquistado un nuevo territorio. Pero en tercer lugar, a lo largo de la historia también se es rey por aclamación. ¿Qué significa? Pues que el pueblo te pide que lo seas, o que los nobles se reúnen y aclaman a uno, ahí en este sentido siempre ha pasado también que alguien, porque ha destacado, porque da confianza, porque tiene una serie de cualidades específicas, el pueblo confía y quieren que él sea el rey y se lo piden. Se llama, la realeza por aclamación. Claro, Jesús, si os dais cuenta, si decimos que Jesús es rey por los tres motivos. En primer lugar, porque es el Hijo de Dios. Si Dios es el Rey del mundo, si Dios es el
el Creador, Dios Padre, crea el mundo por medio de su Hijo y con el Espíritu Santo, pues ¿quién tiene más título, digamos, de derecho, digamos, de herencia que nuestro Señor Jesucristo? El Hijo auténtico, verdadero de Dios. Claro, entonces en primer lugar es rey por derecho. Pero en segundo lugar, y esto es lo más bonito, es rey también por conquista. ¿Por qué? Porque donde Jesucristo quiere reinar, ya lo veremos, es en el corazón del hombre. Él, porque se ha enfrentado al enemigo del corazón del hombre, donde reinaba este enemigo que es el demonio y que es el misterio del mal, él en la cruz se enfrentó al demonio, venció al demonio e hizo que el demonio se retirara, en el sentido de que no tuviera ya propiedad sobre nosotros. Y por tanto, por conquista, porque ha vencido a los enemigos, él es nuestro rey. Pero también, en tercer lugar, Jesucristo es rey por aclamación. Porque nosotros le pedimos que sea rey. Porque nosotros le hemos elegido como rey. Porque él no quiere reinar si no es porque le aclamamos, le pedimos y le deseamos que él sea nuestro rey. De hecho, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos siempre, venga a nosotros tu reino. Claro que sí. Ahora, dicho lo cual, esto es como una especie de introducción para que nos hagamos una idea. Claro, el reino de Dios, el reino de los cielos, comprendéis que no es un espacio geográfico. No, el reino de Dios es Jerusalén, que se hizo el reino latino cuando las cruzadas, no. O el reino de Dios es el mundo católico. No es una situación geográfica, sino que el reino de Dios es un modo de existir. Comienza en la fe y en la conversión, cuando tú te das cuenta que tu vida estaba dominada pues por una serie de mentiras, una serie de miedos, una serie de situaciones tenebrosas, y entonces porque te das cuenta, entonces recibes la luz de la fe y dices, Señor, yo esto lo quiero cambiar. En definitiva, el reino de Dios es, en primer lugar, Cristo. Cristo anuncia del reino de Dios, pero ¿cuál es el contenido del anuncio? Él, su persona. En definitiva, porque el reino de Dios no es, digo que es un modo de existir, pero ¿en dónde? En Cristo. Claro que sí, es decir, el reino de Dios no es un modo de existir en el que yo hago unas virtudes, soy muy bueno, me porto muy bien, rezo mucho, hago muchas caridades y entonces ya está el reino de Dios en mí. Por muchas caridades que hicieras, por muchas obras buenas, por mucho que tuvieras la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. De hecho, los griegos hablaban de las virtudes, de estas 4 virtudes que eran cardinales. Incluso Aristóteles, en la Ética Nicómaco, habla de un modo de comportarse verdaderamente bonito. Pero eso no es el reino de los cielos. No confundamos el reino del cielo con una moralidad, con un moralismo, con un decir que hay que ser bueno y entonces Dios reina. Y dices, no. El reino de Dios es una persona. Jesús anuncia el reino y Jesús de algún modo se anuncia a sí mismo. Cuando comienza su ministerio, su predicación, su primera, digamos, homilía en su pueblo, en Nazaret, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para dar la libertad a los cautivos, para proclamar el año de gracia, para devolver la vista a los ciegos, y mirándole a todos dice, esta profecía hoy se cumple. Como diciendo, ¿está pasando en mí? Esto es importantísimo porque probablemente gran parte del rechazo de Jesucristo, del pueblo de Israel a Jesucristo, es porque ellos esperaban, sí, efectivamente, un Mesías, pero esperaban un caudillo, esperaban un jefe militar, esperaban un rey en el sentido más mundano de la palabra, un rey que pudiera negociar, que pudiera tener un buen ejército, que arrasara físicamente, violentamente a los enemigos, que hiciera que Israel estuviera por encima de todas las naciones y que ese rey efectivamente, pues inspirado por Dios y movido por la ayuda de Dios, pues que trazara unas fronteras y hubiera paz y empezara como el florecimiento económico, cultural, humano de Israel. Pero claro, es que Jesucristo no viene para ser un caudillo. Jesucristo no viene para ser un líder político. De hecho, por desgracia, cuando Jesucristo le pregunta, maestro, ¿pagamos impuestos? Dice, mira, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de hecho, cuando los fariseos, los sumos sacerdotes quieren ya matar a Jesús, pero Poncio Pilato no ve claro la causa, no lo tiene, dice, bueno, es que él se ha hecho rey y todo el que se hace rey se rebela contra el César. Bueno, Pilato se asustó, dice, pero tú eres rey, dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. ¿O acaso no crees que si no
fuera rey, pues estaría aquí y mi padre no pudiera mandar, si quisiera, legiones de ángeles para defenderme, pero mi reino no es así. Yo no reino como vosotros os imagináis. Claro, y de hecho, fijaos, en la cruz, que se ponía el título por el cual, o el delito por el cual se crucificaba a la persona, el delito de Cristo es el INRI, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Fijaos si es importante esta idea y esta realidad, que claro, es que Él es el soberano. Entonces, claro, ahora, ese reino de Jesús que comienza en nosotros por el bautismo y que nos es dado, es decir, esa capacidad que tiene Jesús de intervenir en mi vida para purificarla, para mejorarla, que es interior, que afecta, digamos, a una dimensión, sobre todo y en primer lugar, espiritual. Lo espiritual después afecta a lo psicológico. Y lo psicológico después, también lo espiritual y lo psicológico, también tiene sus consecuencias corporales. Si yo creo que Jesucristo es el Rey, pues viviré, pues no sé, el ayuno, viviré la amabilidad en el sentido de levantarme, hacer un servicio físico, hago la cama quien sea, limpio el suelo, hago la comida, son cosas materiales, pero que tienen como su raíz, su origen, pues que Jesucristo reina en mi espíritu, reina en mi corazón y reina en mi vida y en mis actividades. Ahora, hay una cosa como muy desconcertante, ¿no? Que esto los escrituristas hablan, es decir, los que estudian la escritura dicen, bueno, sí, el reino de los cielos ha llegado ya, pero todavía no ha llegado a su consumación. ¿Sí? Jesucristo tiene que reinar, es verdad, pero los enemigos de Jesucristo todavía andan sueltos. Es verdad que Jesucristo ya ha vencido, es decir, la guerra está ganada. Es verdad que la guerra está ganada, la guerra contra el mal, pero aunque esté ganada, no está terminada. Porque todavía tienen almas que nacer, hay personas que tienen que con su libertad decidir si quieren optar por Cristo, escoger a Cristo, elegir a Cristo como Rey, o no, o rechazarlo. Y en ese sentido, claro, pues todavía nos damos cuenta que el reino de los cielos es verdad que ya ha empezado, es verdad que ya el reino de los cielos está en la tierra, y es verdad que ese reino de los cielos nosotros lo experimentamos de algún modo, pero también hay todavía dimensiones de nuestro ser, de nuestra personalidad, que no son del reino de Dios, que no son del reino de los cielos. Y por eso, claro, el reino de los cielos ya está, pero todavía no ha llegado a cumplirse del todo, ni dentro de nosotros, que tenemos la cizaña mezclada con el trigo, y en ese sentido, hasta el final del tiempo, pues no se purificará nuestro corazón del todo, ni en la sociedad, ni en la humanidad, ni en tantos lugares donde efectivamente nos gustaría que Cristo reinara. Queremos que Cristo reine. Fijaos que ese reino de los cielos es anunciado primero a los hijos de Israel. Israel es el pueblo elegido. Israel es el pueblo que hereda las promesas de Abraham, que es fiel a esas promesas y mantiene su trato, aunque sea no numéricamente, pero sí en un pequeño resto, ese pueblo fiel que se mantiene limpio en el sentido de que entiende de algún modo más profundamente el anuncio de Dios. Y desde Israel llega a todo el resto de la humanidad. Pero el primer anuncio del reino está en Israel. Nuestro Señor Jesucristo es judío. La Virgen María es judía. Los primeros apóstoles son israelitas. Y desde ahí, desde ese pequeño nuevo Israel, se extiende por todo el mundo. Pero claro, nosotros tenemos siempre con el pueblo de Israel una gratitud inmensa, un respeto inmenso. Nos gustaría que conocieran al Mesías. Pero a ellos les tenemos que agradecer esa fidelidad a la palabra durante siglos que hizo posible la llegada del Mesías y la llegada, por tanto, de la instauración del reino. Claro que sí. En segundo lugar, decir también que ese reino donde se conoce, donde se encuentra una vez que Jesucristo cumple su misión y sigue viviendo, pero ya no de un modo visible para todos, está vivo físicamente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, pero no le podemos visualizar. Él encomienda a los apóstoles y, en definitiva, a la Iglesia, que sea la anunciadora y la transmisora del reino de los cielos. A ver, la Iglesia no es el reino de los cielos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. En la Iglesia se da a conocer el reino,
se anuncia y sobre todo se entrega el reino a través de la palabra y de los sacramentos y de la caridad. Es el modo que tiene la Iglesia de transmitir el reino de los cielos. Y por eso, claro, la Iglesia, en la medida en que, primero, el reino se instaura de tres modos. Primero, anunciando la palabra. La Iglesia se ha mantenido fiel a través de los siglos a los evangelios y a las enseñanzas de Jesucristo. Y de hecho, el magisterio de la Iglesia, la doctrina cristiana, es una explicación de las consecuencias de vivir en Cristo. La vida en Cristo, que es la fe, los sacramentos y la vida moral como consecuencia de un conocimiento del Señor. Y por tanto, la Iglesia entrega el reino porque ha sido fiel a la palabra. La Iglesia entrega el reino porque además, al administrar los sacramentos, entrega al mismo Jesucristo que es el reino. Y por tanto, cuando tú recibes la Eucaristía, recibes el reino de los cielos. Cuando tú te confiesas, el reino de los cielos se instaura de un modo nuevo en ti. Cuando tú eres bautizado, sobre todo, es cuando comienza la historia del reino de los cielos en tu vida. Y por eso la Iglesia, y sobre todo también, instituye, anuncia e instaura el reino de los cielos cuando con caridad sirve, los miembros de la Iglesia sirven a los más necesitados y a los más pobres. Claro, en definitiva, la tarea de la Iglesia es anunciar, celebrar y servir. Y por eso cada niño, cuando se le bautiza, se le dice con el Santo Crisma, es constituido en Cristo profeta, sacerdote y rey, porque reinar es servir. Y así por eso a Pedro le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fijaos que Jesucristo le dice a Pedro, te doy las llaves del reino. No eres el rey, no eres el que más mandas, porque en definitiva estás a mi servicio, eres mi súbdito, mi administrador, pero tú abres y tú cierras, tú atas y tú desatas, porque efectivamente Jesucristo se compromete con su iglesia y dice, el poder del infierno no la derrotará. Y no es porque la iglesia vaya a dejar de existir, la iglesia es indefectible y estará presente hasta el final de los tiempos de los hombres, sino sobre todo por esa capacidad que da el Espíritu Santo a la iglesia para no errar cuando enseñan las cosas de la fe. Pero cuando la iglesia habla de política, cuando la iglesia habla de temas como sociales, pues claro, puede patinar artísticamente y lo que a lo mejor hoy es un escándalo, pues antes de ayer no lo era y la iglesia decía cosas de la vida, pues desconcertantes. Es que la tarea de la iglesia no es organizar la vida de nadie, ni decir cuántos millones hay que invertir, ni decir qué cuota de inmigrantes tienen que venir. No. No es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es decir que Jesucristo ha resucitado, que esa resurrección de Jesucristo me lleva a saberme hijo de Dios, que todos los hombres, porque son hijos de Dios, tienen derecho a percibir el servicio, el cariño, la atención, la justicia, por parte de aquellos que somos hijos de Dios, para que ellos también puedan conocer el amor de Dios y convertirse en hijos. El tesoro de la iglesia no es ni el Vaticano, ni las joyas, ni las inversiones que pueda hacer, sino el tesoro de la iglesia es su capacidad de servir a los pobres, a los enfermos, a los que sufren. Porque en definitiva, este reino de los cielos, y es como el siguiente paso, pertenece a los pobres y a los pequeños. Es imposible entrar en el reino de los cielos siendo rico. Es imposible entrar en el reino de los cielos siendo soberbio, siendo grande, siendo importante, creyéndote que eres algo o alguien. De hecho, cuando este joven rico, pues dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús al principio, como dándole largos, dice, bueno, pues cumple los mandamientos, ya sabes, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y el chico le dijo, Señor, todo eso lo hago desde pequeño. ¿Qué me falta? ¿Por qué no experimento todavía el reino de los cielos dentro de mí? Y Jesús dice, ¿quieres llegar más lejos? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, porque así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Claro, porque en definitiva el reino solo puede suceder cuando tú eres bienaventurado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, los que luchan por la paz. En esas bienaventuranzas son el camino seguro y cierto
para entrar en el reino de los cielos. Y para formar parte del reino de los cielos, ser súbdito de Jesucristo. Y por eso, claro, Jesucristo pone comparaciones, muchas veces mediante parábolas, para explicarnos qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que es la más pequeñita de todas las semillas, pero luego se hace, el árbol más grande. El reino de los cielos se parece a la levadura que pone la mujer en la masa, que dejas un poquito así de levadura, la tapas, la dejas reposar y al día siguiente está la masa inflada, que sin esa levadura pues no se podría se hubiera inflado. Es como el tesoro escondido en el campo, que tú te das cuenta que has encontrado lo más importante de tu vida y vendes todo lo que tienes para no perder nunca ese tesoro. O es el tratante de perlas, que encuentra una perla preciosa. Es decir, Jesucristo cuando habla del reino de los cielos, lo refiere en dos dimensiones. Uno, que es para los sencillos, para la gente no muy complicada. A ver, al decir sencillo no digo tonto, porque claro, a veces confundimos la sencillez con la tontería. No. Es decir, que yo puedo ser la persona más inteligente a la vez más sencilla y la persona más complicada y más tonta. En definitiva, los sencillos. ¿Quién es el sencillo? El que no pide demostraciones, el que no tiene que pasar todo por el aro de su verdad, el que no interpreta segundas intenciones, el que, bueno, en definitiva, el que tiene un corazón de niños. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, y qué bonito también, por ejemplo, la sencillez del buen ladrón, cuando en la cruz le mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero es que bien entendió este hombre, sin nada, absolutamente pobre, desnudo, insultado, maltratado y cruelmente torturado. Sin embargo, ahí reconoce que Jesús es rey. Acuérdate de mí. Había entendido muy bien San Dimas cómo era el reino de Jesucristo. Tuvo un golpe de Espíritu Santo en ese momento. Y efectivamente proclama a Jesucristo como rey, pero como rey en el sentido verdadero. De hecho, sabéis que cuando Jesús multiplica los panes, el pueblo se entusiasma tanto que dice el evangelista que se tuvo que ir porque lo querían proclamar rey. Pero claro, es que ese no era el reinado que quería Jesucristo. Jesucristo quería pues un reinado en el corazón, un reinado interior, un reinado de justicia, de paz. ¿Claro? También, además de las parábolas del reino, pues Jesucristo lo que hace es los signos del reino de los cielos. Por ejemplo, los milagros. Él pues derrota, hace muchos exorcismos. Dice, si yo expulso al demonio con el dedo de Dios, entonces es que el reino de los cielos ya está en medio de vosotros. Y por eso, para como ratificar que lo que él anunciaba no era un cuento, como para mostrar con claridad que él era el reino mismo de los cielos, que él traía un reino distinto, pues curaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, sanaba a los endemoniados y a cualquier enfermo de cualquier mal, que con fe. Claro, Jesucristo no cura a todo Israel, podría haber hecho, y sin embargo no. Curiosamente los milagros son para él signos. Signos son hechos que te ayudan a creer. Y solo en la medida en que te ayuden a creer en el amor de Dios, el milagro tiene un valor. Y si no es para ayudar a crecer en el amor de Dios, el milagro no tiene ningún sentido. Y por eso, claro, Jesucristo no es un titiritero cuando llevan al rey Herodes. Venga, hazme rey de los judíos, hazme un milagro para divertirnos, entretenernos un poquito. Y Jesucristo ni le dirigió la palabra. No hizo nada porque no es un monito de feria. Señor, hazme un milagro, venga, que te pido, demuéstrame. Y a veces le pedimos al Señor como ponemos pruebas a Dios. Y de hecho veíamos ayer en las tentaciones que hay un mandamiento que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tú no puedes traer y llevar a Dios a tu antojo, a tu gusto, como a ti te parezca bien. Y por eso creo que ese reino de los cielos efectivamente se manifiesta en una serie de milagros, pero sobre todo se manifiesta en la victoria del pecado. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y de hecho, ese reino de los cielos está tan próximo que Jesús lo que viene a decir, y a mí es de las cosas personalmente que más me ayudan, ¿no? El reino de los cielos está dentro de vosotros. No está cerca, sí, cerca está, claro, cerca porque estaba Jesús alrededor, pero si queréis, el reino está dentro. Y entonces, como empezando ya a terminar, que quedan 5 minutos todavía, pero empezando a terminar, os dais cuenta cómo el reino es. ¿Qué es el reino de los cielos? Es Jesucristo.
¿Y cómo puedo estar yo en el reino de los cielos? En la medida en que dejo que Jesucristo esté en mí, viva en mí, me protagonice. Yo escuché una vez a Chus Villarroel, que es un dominico al que quiero mucho, escuché una vez que decía, nosotros no tenemos que imitar a Jesucristo. No, tenemos más que imitarle, en fin, hay que entenderlo bien, ¿eh? Tenemos que configurarnos con Jesucristo. Configurarnos con Él. No es una imitación, una copia mala, igual que la rosa de papel imita la rosa natural o la rosa de plástico. Tú vas a una iglesia, ves una flor de plástico y dices, ay Dios mío, pues qué horror, ¿no? Sino que tiene que ser Cristo. De hecho, San Pablo decía, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo de la fe en aquel que murió y se entregó por mí, porque San Pablo, fijaos, ya en sus catequesis, en sus cartas, no habla tanto del reino de los cielos cuanto de Jesucristo, como el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesucristo es el rey del universo. Jesucristo es el rey no solamente del cosmos en el sentido material, sino de mi cosmos, de mi universo, de mi interior. Y por eso, claro, cuando Jesucristo entra en Jerusalén, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, entra montado en un burrito, era el anuncio mesánico. Hija de Sión, alégrate porque viene a ti tu rey, montado en un asno. Porque ese reino de Jesucristo, en definitiva, es el reino de la mansedumbre, es el reino que solo puede suceder con nuestra libertad. Hay una escena muy bonita también que anticipa lo que es el reino de Jesús, que es la escena de la transfiguración. Cuando Pedro, Santiago y Juan suben al monte Tabor y ven a Jesucristo con toda su gloria, con toda su belleza, con toda su luz, conversando con Moisés y Elías. Y de algún modo ellos entienden, visualizan la belleza del rey. Hay un salmo precioso, un salmo mesiánico, que dice, que hace referencia, perdón, es un poema al rey, que hace referencia a Jesucristo diciendo que eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, cíñete al flanco la espada, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Claro que sí, decir que Jesucristo es el rey de cada ser humano. Y nosotros, en definitiva, lo que queremos hacer es abrir la puerta y pedirle que reine. Cuando Pilato, a la turba que estaba delante de él para juzgar a Jesús, dice, voy a crucificar a vuestro rey. Y ellos dicen, este no es nuestro rey es el César, crucifícale. ¿No? Es terrible, ¿no? Ese desprecio, que es lo que está pasando también en nuestro tiempo. Es un desprecio tan grande por el reino de Dios que prefieren que reine el César, que reine el mundo de la oscuridad. Y a lo mejor tenemos que hacer, ¡ay, qué mala es la gente! Pero atención, que es que yo también alguna vez he dicho, no, yo no quiero que reine Jesucristo, ahora no me apetece nada, me lo estoy pasando bien con mis amigos, es que me gusta hacer esto y aunque es pecado, pues claro, es que ahora no me interesa nada, pues que Jesucristo sea el rey, ¿no? Claro, la gran pregunta es, ¿quién reina en tu vida? ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina en ti? ¿Tus pasiones? ¿Tus apetencias? ¿Tu egoísmo? ¿La persona que te tiene dominada y que reina, que te organiza la vida? ¿Una sociedad que te impone modas y que reina la opinión de los demás? ¿Quién reina en ti? ¿Quién gobierna tus actos, tus decisiones? Esto creo que es una cosa muy importante, porque al final, sin querer, proclamamos rey a unos tiranos que nos engañan, que nos esclavizan y que nos llevan como a sacar lo peor de nosotros mismos. Y por eso nosotros tenemos una fiesta preciosa que es la Jesucristo, el Rey del universo. Pero al decir universo, la Iglesia, repite, no quiere decir el cosmos, quiere decir mi universo. El Rey de mis pensamientos, el Rey de mis deseos, el Rey de mis sentimientos, el Rey de mis decisiones, el Rey de mi intimidad. Jesucristo nunca estorba, nunca se antepone entre lo que es mi plan de felicidad y la verdad. No es que para estas cosas no me gusta ser cristiano porque los cristianos son muy cortitos. No es que para otro, claro, me quiero enfadar o quiero mentir o quiero hacer en mi negocio un chanchullete, me quiero escaquear de pagar los impuestos, lo que sea, ¿no? Y al final dices, bueno, es que yo también estoy diciendo, no quiero que reine él, quiero que reine el César. O sea, que no nos escandalicemos del desprecio que se hace a Jesús cuando a lo mejor nosotros, sin querer, evidentemente no estoy aquí regañando a nadie porque yo soy el primero que lo hago mal y me gustaría que tuviera misericordia conmigo, sin querer, a veces despreciamos a Jesús y no queremos que ese reino de Dios que Él ha conquistado muriendo en la cruz y resucitando, no queremos que esté
dentro de cada uno de nosotros. Venga a nosotros tu reino. Es una jaculatoria bien bonita, es un modo de rezar el que prácticamente con esa frase se lo decimos todo a Dios. Señor, gobiérname tú, porque si me gobierno yo, me destruyo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.